Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Wow, qué momento de adoración, ¿no? ¿Sabes qué? Atrás, hermanos, estoy feliz y obviamente pues Dios me creó perfectamente, como Él quería. Pero doy gracias a Dios que no me creó como mujer porque hubiera salido sin maquillaje, sin... Qué hermoso momento de adoración. Y ¿sabes qué? Yo sé que todas las canciones Dios usa los músicos, los autores para escribirnos canciones que nosotros podemos cantar, pero hay veces que sientes, ¿no? En tu espíritu, sientes la canción que los músicos y los cantantes nos están dirigiendo. Y esta canción al último, me encanta, si no sabían, me encanta himnos, me encanta canciones de los antes tiempos. Yo sé que ya somos una iglesia llena de jóvenes, llenamos de niños que están creciendo y los estilos cambian, pues pasamos por etapas. Pero esta canción, hermanos, te voy a decir, si no lo sentiste, si lo sentiste, estás preguntando, ¿por qué sentí esta canción? Porque si tú buscas la palabra aleluya, lo que estás básicamente declarando estás declarando, alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Eso es lo que significa esa palabra en hebreo. Alabado sea el Señor. Y nosotros, hermanos, estamos llamados, si tú eres creyente, si tú recuerdas a Adán y Eva, nosotros fuimos creados con un propósito. Obviamente el pecado entró y vamos a decir que puso una pausa en nuestro propósito. No que está cancelado, pero nosotros fuimos creados, hermanos, para adorar al Padre Celestial. Y cuando tú cantas esos tipos de canciones, tú estás básicamente, sería como si estamos ya en el cielo con el Padre, alabando el Creador y Autor de todo. Amén. Y esas canciones nos llenan. Y me llenó a mí. Otra vez, gracias que pues no uso maquillaje ni nada, ni polvo para presentar. ¿Cómo me miro? ¿Cómo me miro? Gracias a Dios. Y bueno, vamos a continuar con esta serie. Recuerde que la pastora el domingo pasado empezó una serie de Cultiva tu mente. Y hoy vamos a continuar con esa serie, pero yo sé que algunas personas a lo mejor no estaban aquí. Eso me gustaría repasar un poquito los detalles del domingo pasado, nada más para que todos estamos en el mismo sentir y podamos seguir adelante. Amén. Primeramente quería compartir que recuerde que nuestra mente, pasa por algunos procesos o fases cuando estamos bajo estrés o bajo situaciones de la vida, ¿verdad? La primera que la pastora nos dio era alarma. Recuerda que las respuestas de la alarma es de lucha o huida. Básicamente estás en el modo de voy a pelear o me voy a correr para salvar mi vida. Y eso siempre pasa, hermanos, siempre pasa cuando estamos enfrentando dificultades. Nosotros, algunas personas como soldados o policías están entrenando de no ir con el deseo de regresar, de ir, de enfrentar. Algunas otras personas pues no tienen ese entrenamiento, no nos nace naturalmente, ellos corren. A veces es bueno correr, a veces no es bueno quedarte. Y pues obviamente si eres soldado o policía tienes que quedar en enfrentar, ese es por tus propósitos, solo tienes que llenar. Pero todavía sientes el deseo de a veces regresar. La primera fase es alarma. Cuando enfrentamos estrés, nos presentamos con el primero que es alarma. Después llega la resistencia. ¿Y qué es resistencia? Es la reacción de resistencia suele provocar insomnio y aumento de la frecuencia cardíaca que puede derivar en hipertensión y otros problemas de salud. Si no enfrentamos lo que nos causó llegar a ser alarmado, podemos decir, entonces vamos a empezar a experimentar cosas en nuestro físico, en nuestro corazón, en nuestros órganos. Y la tercera fase es agotamiento. La fase de agotamiento y recuperación es necesaria para que el cuerpo se recupere desde las respuestas de lucha o huida. Y lo importante, creo que la pastora compartió el domingo pasado, es que aunque nosotros pasamos por esta fase de agotamiento y recuperación, muchas veces en lo físico, sin Cristo, sin el poder del Espíritu Santo habitando en tu vida y moviendo, tú no regresas al 100. Tú regresas
menos de tu 100. So, la siguiente vez que pasas por otro alarma, entonces tú estás empezando no de 100, a lo mejor de 75, de 50, y sigue bajando hasta que tienes un crisis de ansiedad, porque has dejado que todas estas situaciones de tu vida te impactan una y otra vez y no has descansado en realmente donde tú encuentras tu descanso. Y como creyentes sabemos que nuestro descanso está en Dios, está en nuestro Padre Celestial, que tiene cuidado de nosotros. Amén. La pastora también nos habló acerca de cómo pelear las fases. Ella compartió, 2 Corintios 10:5, lo voy a leer aquí. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos, importante, ella lo compartió, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Nosotros tenemos que capturar esos pensamientos antes que crezcan. También debemos de parar de creer en los introyectos. Ella compartió que muchas veces nosotros tenemos algo que nos enseñaron, y me gustaría leer esto porque yo busqué, obviamente yo no estudié en el mismo lugar que la pastora, entonces ella tiene palabras que a veces le digo, pues ¿qué estás diciendo con esta palabra? Primeramente, español no es mi primer lenguaje, entonces hay algunas palabras que conforme que pasa el tiempo, aprendo. Y hay otros que aunque creo que hubiera pasado tiempo creando o creyendo en un lugar que hable 100% español, nunca hubiera encontrado porque no estudié como psicología y cosas así. So, para ustedes que son como yo, voy a decir qué es introyectos, si no lo entendieron la última vez. Dice esto, cuando somos niños recibimos de nuestro entorno todo tipo de normas y conceptos sobre lo que está bien y lo que no. Cómo hay que actuar, comportarnos, relacionarnos con los demás, etc. Todas estas creencias nos llegan desde muchas fuentes distintas. La sociedad, los educadores, nuestros familiares, pero sobre todo son nuestros padres los que nos transmiten la mayoría de los valores y modelos que van quedando fijados en nuestros cerebros y corazones. Este conjunto de creencias y modelos impuestos desde el exterior, o sea, no lo elegidos voluntariamente, es lo que los terapistas o los psicólogos dicen que son introyectos. So, básicamente tú aprendiste cosas de tu juventud y porque alguien te lo enseñó, tú lo tomaste y lo abrazaste. Y como ella dice, no lo procesaste, no nada más lo aceptaste y es tal cual como es. Yo el ejemplo de ese dulce o ese pan, ¿verdad? Que el pan con manteca es el mejor postre. Y muchos de nosotros sabemos que no es el mejor postre. Pero obviamente si en tu casa tu mamá te enseñó eso, pues tú lo sigues creyendo hasta que alguien te enseña. Voy a pedir que se pongan de pie porque vamos a leer nuestro versículo central, vamos a dar reverencia a la palabra de Dios. Y eso lo leímos el domingo pasado, es lo mismo. Romanos 12:2. Yo lo voy a leer de mi pantalla, no de mi Biblia, porque lo tengo en otra traducción en mi Biblia y quiero leer junto con ustedes. Versículo 2 dice, no imitan las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejan que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar juntos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, Señor, a este lugar. Estamos aquí, Señor, con propósito. Cada una de las personas que estamos aquí, Señor, no es por casualidad que estamos aquí. No importa si es nuestra primera vez o hemos estado congregando en TFC, Señor. Tú nos tienes aquí con propósito, Señor. Te pido, Señor, que tú sigues usando, Señor, esta serie para traer bendición, Señor, para edificar tu pueblo, Señor. Abre nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para recibir el mensaje que tú tienes para tu pueblo. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. La pastora dio muchos ejemplos y hoy me gustaría pasar la vida de una personaje de la Biblia para dar un poquito más de contexto a cómo se mira prácticamente esto en la vida real. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos situaciones que hemos vivido,
Pero también es importante ver cómo las personas de la Biblia enfrentaron sus batallas. Y vamos a, si quieren ir conmigo no tienen que parar, pero ese versículo se encuentra en 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 1. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Ya saben, hermanos, que me gusta siempre dar un poquito de contexto de los versículos que yo uso para que entendamos todos juntos por qué el profeta, por qué el apóstol, por qué la persona de la Biblia compartió este versículo y por qué es importante. En este momento, hermanos, Elías está hablando o declarando básicamente un castigo sobre la nación de Israel. Porque el rey se estaba portando bien mal. Y si leemos en el capítulo antes, el capítulo 16, versículo 30, dice esto sobre el rey Acab. Dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, y dice, eso es importante, esta parte, más que todos los reyes que lo precedieron. Básicamente en la historia de Israel, recuerda que el primer rey es Saúl, después David, después Salomón, después todos los otros reyes, buenos y malos, depende de la historia. Algunos trayendo el pueblo de Dios más cerca a Dios y algunos alejando el pueblo de Dios más lejos de Dios. Y acá, en ese momento, en toda la historia de los reyes de Israel, él era el que hacía más daño al pueblo de Israel o alejaba más en la nación de Israel de Dios. Eso es importante porque por eso Elías declara este castigo sobre Israel. Recuerda que Dios tiene un pacto, tiene un acuerdo con su pueblo, con los reyes. David compartió con Salomón: hey, recuerda que Dios te va a bendecir, tú vas a ser el mejor, el más rico, el más poderoso en todo el mundo. Pero Dios siempre pone siempre y cuando, o si haces esto. Eso es un pacto entre Dios y su nación. Yo te voy a bendecir, pero tú me vas a seguir, tú me vas a amar. Entonces es un pacto entre el pueblo y su Dios. Y Acab, hermanos, aparte de tomar muchas decisiones malas, él se casó con una mujer que no era hebrea, no era judío en esos tiempos. Y por eso es importante, y eso no está en las notas, pero lo voy a mencionar. Por eso es importante, si tú eres soltero todavía buscando a alguien, piensa en tus decisiones, porque cuando tú te casas con alguien, en la palabra de Dios, cuando el hombre dejará a su mamá y su papá y se unirá con su esposa y ellos se unen y sean una sola persona. Si tus creencias, tanto como hombre y mujer, no están alineados con las creencias de tu esposo o futuro esposo o esposa, recuerda que tú vas a estar arrastrando todas las creencias de esa otra persona. Y cuando esas dos creencias se unen en una sola persona, hay conflictos. Hay conflictos porque esta persona quiere hacer esto o fue enseñado esto y tú fuiste enseñado otra cosa. Acá debería de elegir a alguien adentro de su nación, en uno de los tribus. Y recuerda que en estos tiempos, pues Israel no era una nación pequeña. Sí eran pequeños comparado con los Estados Unidos hoy en día, pero no eran tan pequeños que Acab no podía encontrar una mujer en su nación. Y decidió buscar afuera. Y porque decidió buscar afuera, llegó tantos conflictos y maldiciones a la vida de Acab y a Israel. Y las futuras generaciones de Acab también fueron afectados por su decisión. Por eso la Biblia menciona, se casó con Jezebel. Si no hubiera sido importante, nunca lo hubieran mencionado. Y llevó a Israel, hermanos, las creencias de Jezebel fuera a adorar a un dios que se llamaba Baal. Entonces ella le llevó a adorar a este dios y por eso Dios mandó castigo sobre Israel. Y durante ese tiempo de la historia de Israel, el pueblo de Dios se estaba alejando más y más. Y Elías profetizó esta sequía y Dios le dijo que se escondía en un lugar.
So, vamos a ver la historia de Elías. Voy a intentar compartir un poquito. Obviamente no tengo tiempo para compartir todo, pero creo que las cosas importantes para que nosotros podamos entender el proceso de cultivar el mente de Elías en sus procesos, en esas fases, ¿verdad? So, Elías, hermanos, declaró esto sobre Israel y Dios le dijo, hey, escóndete acá. Y cuando él se alejó, primeramente Dios le habló directamente. Él sabía que Dios hablaba con él. Esa es la primera cosa y creo que uno de los más importantes. Es cuando Dios te habla, cuando tú recibes mensajes de Dios bajo oración o bajo tiempo en estudio, eso es bueno. Eso quiere decir que Dios está conectado, tú estás conectado con tu Padre Celestial y estás recibiendo mensajes de tu Padre. Eso es bueno. So, Elías tenía eso, hermanos. Y él fue, obviamente, y se escondió durante este tiempo. Dice la palabra de Dios y para mí, no sé cómo ustedes sienten, pero cuando yo leí esa parte, y obviamente es algo que he conocido de Elías, es bien impresionante cómo Dios mantuvo a Elías durante ese proceso. Dice la palabra de Dios que él fue, como Dios lo mandó, a un desierto básicamente, y las cuervas le traían de comer cada día y cada noche. Llegaba comida, carne para él, para que él podía vivir en ese desierto donde no hubo nada. Primer milagro que comparte la palabra de Dios. No sé si antes en la vida de Elías él experimentó otros, pero si nosotros tenemos esto como ejemplo. Entonces Dios manda pajaritos para traer comida. Imagínate si tú estás en un lugar sin comer porque Dios te mandó como misionero, como evangelista y cada día llega un pájaro para traerte carne. No sé cómo tú piensas, pero yo creo como, wow, Dios está conmigo. Yo lo sé porque ¿quién manda pájaros para traer carne? Amén. So, primer milagro de Elías, hermanos. Elías vio la mano de Dios de su provisión. Y como si eso no fuera suficiente, hermanos, para creer Elías, o para crear más bien en Elías una fe inquebrantable, Dios utilizó a Elías para mostrar su grandeza, haciendo llover del cielo para quemar una ofrenda. Voy a cumplir brevemente esta parte. Recuerde que Dios usó a los profetas para hablar a su nación. La nación estaba adorando a Baal, entonces Elías viene en frente del rey Acab y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una competición de dioses. Y vamos a decir, ¿quién realmente es Dios? Habla todos los profetas de Baal. Y hubo 450. En ese momento, aunque hubo unos profetas escondidos, Elías piensa, pues yo soy el único de parte de Dios. Yo soy el único parado con Dios, 400 allá en ese otro equipo. Y dice esto al rey, y habla toda multitud de la nación también, vamos a ver quién es Dios. Entonces dio la oportunidad que esos profetas de Baal cortaban la vaca, podemos decir, y lo ponen ahí sobre un fuego para que el Dios que realmente existe, que es Dios, reina fuego sobre el sacrificio. Y el que reina fuego, eso es Dios. Elías empieza, hermanos, a burlar de estos profetas, porque dice la palabra de Dios que empezaron en la mañana y que estaban clamando a Dios Baal. Baal, escúchenos. Y 1 hora pasaba, hermanos, y nada. 2 horas pasaba y nada. Y después Elías dice, a lo mejor está descansando, a lo mejor estaba trabajando bien duro anoche. Grítalo más fuerte, a lo mejor está dormido. Ellos claman más fuerte, hermanos. Llega el mediodía y nada. Y él sigue burlando. Y ese proceso de los 400, imagínate 450 profetas, todos gritando al Dios Baal. Y llega la noche y nada. Y Elías dice, ok, ya les di todo el día, es mi turno. Dijo, él preparó su vaca ahí, lo mató, lo puso sobre un pozo. Dice la palabra de Dios que no normalmente lo puso sobre un pozo, que él escarbó, hermanos, escarbó un pozo grande. Y él pidió que lo llenaran con agua y agua y agua. Y básicamente, hermanos, si han hecho una carne asada, saben que si tú agarras los pedacitos de madera o el carbón o lo que tú usas y tú lo llenas con agua y agua y agua hasta que está sobrepasando y tú intentas aprender estos palitos o esta madera o estos carbones,
no va a pasar nada. No importa lo que tú haces porque está mojado. Dice la palabra de Dios que Dios del cielo reinó fuego tan poderoso que quemó la madera, quemó el sacrificio, hasta quemó toda la agua y todo lo que estaba en el pozo. Amén. Y todo el pueblo de Dios sabía quién era Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que tan fuerte fue esta enseñanza del pueblo de Israel, que Elías dijo a Israel: gana los 450 profetas de Baal, no dejas que ninguna persona sale y mátalos. Y en la nación de Israel juntaron todos esos profetas, hermanos, y mataron 450 profetas de Baal. Y Acab corrió a su esposa Jezebel para contar lo que sucedió. Y aquí voy a leer una porción de la palabra de Dios. 1 Reyes, capítulo 19, versículo 1 a 5. Dice esto: Acab le contó a Jezebel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezebel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castigan sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías, importante, se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Bersebé de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Imagínate, hermanos, y por eso les di el contexto. Cuevas de amor, podemos decir, de carne, cada mañana, cada noche. No sé por cuánto tiempo, pero por mucho tiempo Dios le sostuvo a Elías. Y después de eso, él está enfrente de 405 profetas esperando las 6, 7, 8 horas que ellos hablan de su Dios, y él nada más ora una vez, y del cielo Dios manda fuego. Imagínate el milagro que vio Elías. Y para mí era tan sorprendente como Moisés partiendo el mar, o ver ese fuego siguiendo a Israel cuando salieron de Egipto. O sea, tú no puedes ver esto y pensar: Dios no me ama, no existe, no me puede bendecir. Y Elías ya tenía tiempo, hermanos, experimentando la provisión de Dios. Él sabía el poder de Dios. Hay otra porción, y no lo voy a leer hoy, pero hay otra porción donde, y esa es ya al final del libro de Reyes, cuando el rey otra vez está mandando personas a Elías, 50 soldados, un capitán de 50 soldados, y dice la palabra de Dios, que Elías nomás dijo que bajaba fuego y encendieron 50 personas ahí, hermanos, y mandó otro capitán con 50 y encendieron otras personas. Entonces tengo entendido que Elías sabía que el poder de Dios estaba con él. Pero tuvo miedo, se asustó y huyó para ponerse a salvo, y aparte clamó ante Dios: quítame la vida. Y quizás te preguntas por qué estamos estudiando el profeta Elías. Creo que es una verdadera representación, hermanos, de lo rápido que podemos caer en la desesperación. Imagine todos los milagros y algo sucede y tenemos miedo. Creo que realmente nos enseña a nosotros, porque nosotros somos humanos también. Amén. Todos nosotros en un día, si somos creyentes, tomamos la decisión de seguir a Cristo. Y yo estoy seguro que desde ese momento has visto la mano de Dios sobre tu vida. Pero llegan momentos donde te sientes asustado y quieres huir de las situaciones, en vez de creer en el Dios Todopoderoso que te salvó y que te bendijo y que te ha enseñado milagro tras milagro tras milagro. Entonces, ¿por qué estudiamos a Elías? Porque pasa, hermanos, pasa en nuestras vidas que nosotros, aunque a lo mejor estamos sirviendo en la iglesia o hemos tenido mucho tiempo en una iglesia atendiendo, congregando, que hemos enfrentado situaciones y
tenemos que creer lo que compartimos a veces con nuestros hermanos en los grupos pequeños o un estudio bíblico. Y me pregunto, ¿cómo sucedió esto para Elías? ¿Cómo sucedió que él acaba de sentir tan miedoso que quería quitarse su vida? Y estaba orando que Dios quitara la vida de él. ¿Cómo llegamos a ese momento, hermanos, donde nos falta tanto fe? Y me gustaría compartir. Estaba estudiando obviamente para este mensaje y encontré un dicho, podemos decir, una frase que dice a alguien. Y lo voy a compartir con ustedes. En mayo del 1971, un periódico de Texas publicó un artículo titulado Lo que dicen, que citaba a un hombre que se llamaba Frank Outlaw. En este momento, hermanos, en este año, él era presidente de un exitoso supermercado aquí en Texas que se llamaba Buy Low. Y él compartió esto. Y creo que es importante para nosotros entender procesos. Dice esto Frank Outlaw. Dice, vigila tus pensamientos. Se conviertan en palabras. Recuerda Elías. Vigila tus palabras. Se conviertan en acciones. Vigila tus acciones. Se conviertan en hábitos. Vigila tus hábitos, se convierten en carácter. Y vigila tu carácter porque se convierta en tu destino. Al igual que Elías, hermanos, nosotros también debemos vigilar nuestros pensamientos. Porque yo estoy seguro de que antes que el miedo se apoderara de Elías, le vino un pensamiento primeramente en su cabeza. Yo estoy seguro que no llegó el mensajero y inmediatamente él exclamó con miedo y se fue. Estoy seguro que llegó el mensajero de que la reina iba a matarla para mañana y él pensó, pues me va a matar. ¿Es posible? Y llegó el pensamiento, a lo mejor sí es posible. A lo mejor esta vez Dios no me va a salvar. A lo mejor esta vez yo voy a orar y Dios no me va a contestar. A lo mejor Dios ya no tiene propósito para mí. A lo mejor Dios no está conmigo. ¿Qué hice mal yo? A lo mejor yo no oré suficiente bien. Y como todo creyente, hermanos, hemos pasado por esos procesos. Porque conforme que estás viviendo tu vida cristiana, tú vas a llegar a momentos donde compartes con un estudio y después sientes, ¿compartí suficiente bien? A lo mejor no estudié bien y Dios me va a castigar. O a lo mejor llegué a la adoración y porque aquí enfrente Nancy me pidió levantar mi mano, no la levanté. A lo mejor Dios no está conmigo, su presencia no está conmigo. Todos tipos de cosas, hermanos, pueden suceder, pero por eso es importante entender que estos pensamientos, si no paramos, si no aplicamos lo que dice la pastora, ¿verdad? De capturar todo pensamiento y llevarlo a los pies de Cristo, dejamos que estos pensamientos se conviertan en palabras y empezamos a declarar palabras en nuestras vidas. Oh, me voy a morir. No sé si ha pasado de ustedes, pero los papás que tienen hijos, es muy importante, y yo y la pastora siempre entramos a hacerlo con nuestros hijos, porque cuando ellos dicen cosas como, es que I'm stupid, o no soy suficiente, o están declarando palabras sobre su vida. Y hay que parar esas cosas. Si tú estás declarando cosas sobre tu vida, si estás diciendo, ¿sabes qué? Dios, es que yo no soy suficiente. Y yo entiendo que hay un balance entre pensar, pues yo puedo hacer todo, yo soy todo. No es que tú eres todo, es que el poder de Dios por su Espíritu en ti es todo. Amén. Y eso, hermanos, es lo que marca la diferencia para los creyentes que realmente están siguiendo a Dios. El poder no está en ti. El poder no estaba en Elías. El poder estaba en el Espíritu Santo usando a Elías. Si tú estás en el plan de Dios para tu vida, si tú estás siguiendo a Dios realmente con todo tu corazón, ese mismo poder que movió en la vida de Elías, que movió en Jesús para resucitar, para estar con todos los hermanos y hermanas que han pasado por los siglos como creyentes, ese mismo poder está en ti. Entonces estamos creyendo en ese poder. Y nosotros tenemos que tomar control, hermanos, de nuestros pensamientos. Porque llega un momento donde tú, como Elías, dices, y si sucede esto, ¿qué va a pasar? Elías, hermanos, tuvo pensamientos que convirtieron en palabras y luego acciones. Huyó. Por eso el domingo pasado hablamos cómo pelear estas fases.
y aprender a ser obedientes, hermanos, al Espíritu Santo. Me gustaría repasar nuestro versículo central, que es en Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejan que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La acción de la conversión, se considera una renovación de la mente. Si tú levantases tu mano un día para recibir a Cristo, la palabra de Dios es clara. Dice que el momento que tú levantas tu mano y declaras que Cristo es tu Señor y Salvador, en ese momento, mis hermanos, en ese instante, el Espíritu Santo entra en ti y te pone un sello como creyente de Dios. Amén. Entonces, ese es el momento donde esta renovación de la mente empieza. En ambos casos se trata de un proceso porque el Dios toma el control de la mente de un hombre a través del Espíritu Santo y conduce los pensamientos de ese hombre por las causas adecuadas. Así el nuevo hombre recibe el poder de hacer juicios de valor apropiados, tiene una mente nueva con la que puede hacer discernimientos espirituales. Tiene la mente de Cristo, 1 Corintios 12:15. Y por lo tanto Pablo dice esto, hermanos, que puede decir que el nuevo hombre sirve a Dios con toda su mente. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 25. Y la verdad es que si eres creyente, hermanos, este proceso comenzó a tu nacer. Y no tu nacer físico, pero en tu nacer espiritual. Recuerda que la pastora también compartió sobre la junta de Dios con podemos decir, el líder espiritual de Israel. Y estaba sorprendido cómo nosotros podemos nacer de nuevo. Cada uno de ustedes que levantaron su mano en un día nacieron de nuevo. Pero no en el carne, hermanos, en el espíritu. Entonces, esto, hermanos, fue el comienzo de tu nacer. Pero, y eso es donde vamos a aplicar para cerrar el día de hoy. Pero muchos no se deciden a abrazar las sacudidas del Espíritu Santo. Si estudias las cartas de Pablo a las iglesias de los creyentes en ese tiempo, hermanos, y especialmente también a romanos, porque se aplica para el día de hoy, Pablo está hablando a los romanos, y es importante para nosotros entender esto, porque yo sé que si eres nuevo aquí, estás leyendo y Pablo te está diciendo: hey, ten fe, hey, no seas carnal, hey, sigue los pasos de Dios, cree en su poder en tu vida. Y uno puede pensar, pues ¿a quién está hablando Pablo? ¿Está hablando a los inconversos en este pueblo? No, hermanos, Pablo está hablando a creyentes, está hablando a la iglesia en Romanos. Qué interesante, ¿no? Que Pablo tiene que decir: hey, ten fe, hey, siga a Dios, hey, deja de ser el viejo hombre. Porque yo estoy seguro que algunos de nosotros, o sea, a lo mejor muchos de nosotros, levantamos nuestra mano y pensamos: desde ese momento yo soy perfecto y no requiero ningún proceso. Tanto como estos hermanos en Roma o en Corintios o en Gálatas levantan su mano un día, hicieron una declaración de fe. Los apóstoles o creyentes pusieron sus manos sobre ellos, oraron por ellos, recibieron el Espíritu Santo y empezaron su caminar. Y podemos estar pensando que ya lo hice. Pero vemos que en Roma, tanto como las otras iglesias, hermanos, que esos hermanos que eran creyentes todavía no abrazaron la verdad. Todavía no estaban entendiendo que es importante que esos hermanos empezaban su caminar y que era un sacrificio vivo, hermanos. Que ellos, el momento de recibir a Cristo, era un sacrificio vivo, transformados por la renovación, que tuvo lugar en la conversión. Por eso nuestra iglesia pone tanto énfasis. TFC, como una iglesia, tanto como en español como una iglesia en McAllen o Weslaco, y en el futuro Tres Lagos, ponemos tanto énfasis en el mover del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Hay iglesias, hermanos, donde no enfocan tanto en el mover del Espíritu y pensamos, ¿por qué no? Y no voy a decir que es el caso en todas las iglesias. ¿Por qué no vemos
no sé si han pensado, ¿por qué hoy en día no vemos tantos milagros en la iglesia? ¿Por qué no sucede como en los días antes? Si han estudiado el libro de Hechos, vemos que los apóstoles, los líderes de esa iglesia fueron por todas partes declarando sanidad tras sanidad o bendición o transformación en las vidas de personas. Y pensamos, ¿por qué no sucede hoy? Pastor John, ¿sabes que no sé cuántas veces ha compartido esto? Que él fue de misionero a Rusia, hermanos. Donde realmente para que tú seas cristiano, no es como hoy en día en los Estados Unidos. Allá para vivir cada día requiere fe. Requiere fe para poder nada más estar vivos. Porque nunca sabes cuando alguien va a entrar para matarte. Como los hermanos en China. Y no es para que tú sientas mal. Porque nací en los Estados Unidos. No. Es para que entendamos, hermanos, que nosotros en esta nación no vemos tantas cosas porque realmente no tenemos que ver la gloria de Dios para vivir. Y eso no es bueno, pero es la realidad. Yo puedo seguir trabajando afuera, viene el alimento para mi casa. Si me quiero trabajo, aplico por otro. Tenemos la ayuda del gobierno que me puede ayudar por mientras. Regrésate unos 50 años y vas a encontrar que en los Estados Unidos estamos viviendo tanto como vive en China, porque no hubo ayuda. Cuando hubo la gran sequedad aquí en los Estados Unidos, hermanos, como en el resto del mundo, muchas familias pasaron por hambre, no tenían nada. Y el gobierno, obviamente, por ser bueno, querían bendecir a personas y que pase el tiempo, ciertas personas abusan o no abusan de los sistemas. Y entiendo, eso es parte de nosotros como pecaminosos humanos. Vamos a abusar, pero nosotros, cristianos, estamos llamados a ser diferente. Amén. Entonces, nuestra iglesia, hermanos, TFC pone tanto énfasis en mover el Espíritu Santo en tu vida porque es necesario para que tú sigas creciendo en Dios. Recuerda cuando Cristo se fue, Él dijo que iba a venir ese ayudante, ese, como la pastora mencionó, el Paracletos, que te iba a aconsejar y mostrar y revelar todo lo que el Padre y el Hijo quieren para ti. Si tú estás estudiando la palabra de Dios y no estás orando antes al Espíritu Santo, ayúdame a entender, revélame las profundas cosas de la palabra de Dios. Estás estudiando básicamente nada más para leer. Tienes que invitar el Espíritu Santo en tu vida. Si tú estás adorando o estás enfrentando batallas en tu vida o circunstancias donde necesitas guianza, ora al Espíritu Santo que Él te ilumina de mente para hacer decisiones buenas. Nosotros, hermanos, TFC tiene la bendición de creer en lo mover en el Espíritu Santo. Y creemos, amén. Y porque creemos, hermanos, creemos que hoy en día Dios todavía puede hacer los milagros que Él hizo en la iglesia de Éfeso. Voy a pedir que se pongan de pie, voy a pedir que el grupo de alabanza pasa. Me gustaría leer este último versículo de la palabra de Dios para el día de hoy. Se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 25. Y dice esto. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Otra versión, el Nuevo Traducción Viviente dice esto. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchan vivirán. Amén. No sé, hermanos, si entienden lo que dice Jesús en esta porción, pero eso es lo que Dios me reveló a través de este versículo. Cuando Jesús está hablando de personas muertos, no está como hoy en día mi hijo Matthew me pregunta, ¿qué tal con Génesis? Porque Dios dice a Adán y Eva, hey, no comen de esto porque si comen van a morir. ¿Y no morirán? ¿No murieron? No entiendo. ¿Por qué no murieron si Dios dice que iban a morir? Y le digo, hey, pues hijo, la cosa es que Dios no estaba hablando de un muerte físico. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, hermanos, murieron espiritualmente. Y por muchos años vivieron sin la presencia de Dios
aquí. Fueron llamados a estar junto con Él para siempre, pero perdieron esto y todos los humanos lo perdieron, hasta que Jesucristo vino para hacer el sacrificio necesario, hermanos, para que nosotros otra vez podamos estar en unión con nuestro Padre Celestial. Hoy en día no entendemos esto. Como no entendemos los milagros de Rusia, porque no vivimos en el jardín. No somos Adán y Eva que perdieron esa presencia. Tampoco somos los hermanos que vivían durante los siglos hasta que llegara Cristo. Hoy no entendemos lo que experimentaron los primeros creyentes. Porque ellos sí vivían sin el Espíritu Santo adentro. Imagínate un día no tenerlo. Y Cristo dice, quédate aquí porque lo vas a recibir. Y el momento que lo recibieron, pensaron, wow, qué maravilloso eres tú, Espíritu Santo, en mi vida. Nosotros levantamos nuestras manos como una iglesia porque pedimos que levantes tu mano para declarar tu fe. Y declaras, y no estoy diciendo que tu conversión no es real, sí es real. Pero perdemos algo, hermanos, porque perdemos la importancia del Espíritu Santo en tu vida. Como en iglesia, hacemos un mal trabajo en enseñarte, tú como nuevo creyente, la importancia de ese caminar con el Espíritu Santo en tu vida. Y cuando Cristo dice eso, hermanos, que los muertos oirán, está hablando de los muertos espirituales. Me encanta lo que dice C.S. Lewis. Yo sé que lo he compartido antes, pero me encanta porque es la verdad. Dice C.S. Lewis, hermanos, un autor, un teólogo, un pastor de hace muchos tiempos, dice que Cristo no vino para hacer malas personas buenas. Cristo no vino, hermano o hermana, para hacerte una persona buena. Cristo vino para hacerte una persona muerta a una persona viva. Amén. Vino para dar vida. Amén. Voy a pedir que el grupo de alabanza nos dirija una alabanza y después vamos a orar todos unidos. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Oh, sí, Señor. Muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.
Hermanos, si tú estás aquí, yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros llegamos de un lugar. Yo, en mi vida pasada, en otra iglesia como bautista. A lo mejor tú te vienes de otras religiones y has abrazado y Dios te llamó a este lugar. Te llamó a TFC en español. Y has preguntado, ¿por qué no estoy experimentando el crecimiento que yo deseo? ¿Por qué no viene la revelación que otras personas a lo mejor en sus estudios están recibiendo? Te voy a decir, porque yo lo viví, hermanos. Yo soy testigo de cómo se siente o cómo se puede operar, hermanos, cuando tú no pones énfasis o enfoque en el Espíritu Santo en tu vida. Hoy es el día para hacer ese cambio. Hoy es el día para poder experimentar esa fuerza, hermanos, en tu vida. Me encanta lo que compartió Dene. Tus niños, hermanos, como nosotros, nuestro deseo es seguir creciendo, edificando las futuras generaciones. Y yo sé que el deseo de nuestro pastor principal, Pastor John, es que de esta congregación, tanto como una iglesia en español o Weston como acá, aquí es donde van a venir los futuros líderes de TFC en español. Amén. Y cuando nosotros tuvimos el evento, hermanos, de los niños, ellos tuvieron una oportunidad de experimentar el mover del Espíritu Santo en sus vidas. Tuvieron la oportunidad, algunos de ellos, no todos, de orar para recibir esta habilidad, hermanos. Y me encanta lo que dice Dene porque lo pone bien práctico para ti. Todos nosotros podemos orar. Y vamos a decir que cuando tú oras sin el poder del Espíritu Santo en tu vida, es como agarrar un martillo y lo usas ¿cómo se dice screwdriver? Desarmador, un desarmador. Y tú puedes con el desarmador quitar un tornillo, pero te va a tardar tiempo para quitarle. Todos los hombres que tienen los power tools, tienen la DeWalt o la Milwaukee, lo que tú quieres, sabemos la importancia de tener esos aparatos, esos herramientas, hermanos. Y si hermana, si no has perdido que tu hermana, tu esposo lo compre, déjalo que lo compre porque es necesario. ¿Ok? Es necesario. Pero ya compartió, hermanos, esto con los niños. Cuando tú oras sin el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, estás usando ese desarmador. Tu oración puede. Pero lo que queremos como iglesia es que tú tienes ese power tool para que cuando tú oras junto con tus otros hermanos orando en el Espíritu, llega el poder que mueve montañas y trae sanidades y trae restauración, hermanos. No voy a decir que no sucede, pero nuestro deseo es que suceda de otra manera, una manera sobrenatural. Amén. So voy a pedir que se incline sus rostros, cierren sus ojos. Y vamos a dar este tiempo, y eso es personal, hermanos. Voy a dar un tiempo para que tú ores y después voy a orar junto para todos nosotros. Pero si tú no has dejado que este mover del Espíritu Santo ocurra en tu vida, hoy es el tiempo para iniciar esto. Para que tú puedas empezar a mover de otra manera, hermanos. No para que tú puedas tener todos los poderes y las habilidades, sino para que tú puedas ser un poder fuerte para que Dios te siga usando en tu cuerpo para traer edificación a tu cuerpo y bendición a los demás que no conocen de Cristo. Ora ahí donde tú estás. Voy a dar un momento conforme que estamos tocando esta canción, que tú ores y después voy a orar juntos por todos nosotros. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque primeramente, Señor, tú nos amaste, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro deseo como una iglesia, Señor, es que tu nombre, Señor, sea exaltado en todo el mundo, Señor. Nuestro deseo es que todo el mundo pueda cantar, Señor, que nosotros cantamos. Aleluya, Señor. Alabado sea el Señor. Ese es nuestro anhelo, Señor, que nosotros podamos ser testigos, Señor. Y te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, porque tú nos amaste. Damos gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo, Jesucristo, que murió por nosotros. Y también, Señor, damos gracias porque cuando Cristo se fue,
nos dejó, Señor, ese Paracleto, Señor, ese ayudante, ese consolador, Señor, que iba a traer la revelación a sus vidas y nos iba a llenar, Señor, de poder para poder ser fieles y grandes testigos para Cristo. Te pido en este momento, Padre Celestial, que a través de tu Espíritu Santo, que tú empieces a mover de una manera grande, Señor, para mis hermanos. Si hay, Señor, paredes, Señor, en nuestras mentes que está preveniendo que este poder opere en nuestras vidas, Señor, te pido que abajo el poder del Espíritu Santo, que tú los quebres, Señor. Trae a nosotros, Señor, nuevas revelaciones, Señor, nuevo entendimiento. Pones en nosotros, Señor, una disposición de ser abiertos, Señor, a este mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayuda, Señor, a ser fiel, no a leyes viejos, no hay doctrina, no hay maneras de ser, pero abiertos, Señor, al mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, tanto como en la iglesia de Hechos y como tú sigues operando, Señor, al día de hoy en tu iglesia, en todo el mundo. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes que nos vamos, hermanos, quería hacer otra invitación. Y eso es para mis hermanos que no aún han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Recuerden lo que dije Jesús. De hecho, ya ha llegado cuando los muertos oirán mi voz. La voz del Hijo de Dios. Y los que escuchan vivirán. Si tú has escuchado esa voz en tu interior, y tú sabes que Cristo está hablando a ti por mientras del Espíritu Santo, y no has hecho a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás, porque junto como una iglesia vamos a orar contigo para hacer esa declaración. ¿Alguien quiere? Gracias, hermano, por ese hermano. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo Jesús hoy? Hermano, gracias. Hermano, gracias por ese hermano. Hermanita, gracias. Hermana, gracias. ¿Alguien más? Hermano, gracias. ¿Alguien más? Gracias, hermano, por ese hermano. Vamos a decir eso todos juntos, hermanos, como una iglesia. Y vamos a apoyar a nuestros hermanos en fe. Amén. Vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, te doy gracias por Cristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Recibo el perdón que Él pagó y declaro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a celebrar eso, hermanos. Hermanos, voy a pedir, por favor, no se mueven todavía. Tengo un anuncio muy importante, ¿ok? So, si te toca servir en un área, puedes ir a donde tú te pertenece, ¿verdad? Pero si no, quédate ahí en tu lugar. Quiero que atrás tenemos una slide y es muy importante porque en español, hermanos, he empezado un nuevo proceso para usted, el nuevo creyente. O a lo mejor has levantado tu mano y no has pasado por esto. Si producción puede subir el slide que tienen atrás, o si no lo puedo explicar, ahí está. Ok, esto es crecimiento, un camino de crecimiento. Son etapas, hermanos, porque sabemos como iglesia en el pasado has levantado tu mano y a lo mejor después piensas, pues, ¿qué sigue? ¿Qué debo de hacer? ¿Hay un clase? Hay un clase para ti, mi hermano y hermana, que levantaron su mano. El primer clase es nuevos creyentes, es creer. Tenemos una clase diseñada para ti, para contestar todas las preguntas. Tenemos equipo que están preparados cada domingo que dan estas clases para contestar todas las preguntas que tú tienes como nuevo creyente. Y la pastora y yo hicimos un video para contestar muchas de esas preguntas. Después sigue los otros pasos como next steps, próximos pasos. Y sigue este growth track. So tenemos algo para ti, para que tú puedas seguir creciendo, porque sabemos que como iglesia nuestro sello en nuestro trabajo es discipularte. No nada más dejar que te levantes tu mano y vas al mundo enfrentando las batallas solo. No, venga a estas clases, inscríbete. Si necesitas más información, aquí enfrente voy a pedir que el grupo de alabanza, de oración, pasa. Y aquí están ellos para contestar las preguntas, para ayudarte a registrar por esta clase. Si no, en el muro rojo también lo puedes hacer.